El pecado de Alana. Capítulo 5. La vibración de mi vientre me hacía retorcerme de un lado para otro. Miraba aquel demonio que seguía posando sobre mi cuerpo, mientras que con las filosas uñas de sus garras apretaba cada uno de mis voluminosos senos. Los sentía grandes y duros, cada que el calor sofocaba de sudor mi cuerpo. ¿Qué me estaba sucediendo?, exclamé, gimiendo mientras el mismo diablo expresaba un gesto de placer y de satisfacción al impulsarse con tanta fuerza que me hacía pegar un grito de dolor ahogado. Miré cómo su imagen desaparecía por unos segundos. Sin embargo, lo seguía sintiendo muy adentro de mi cuerpo. Era como si mi propia pared íntima lo apretara tan fuerte para que no escapara de mis entrañas. De manera extraña, se me venía a la mente la imagen de aquella cabra. Luego, una ráfaga de viento apareció en forma de remolino, acompañado de polvo. Me hizo toser mientras el demonio seguía encima de mi frágil cuerpo. Pero de repente, este ya no estaba. No podía sentirlo. Miré para todos lados asustada, porque las contracciones que sentía en el vientre me estaban ocasionando mucho dolor. Deseaba que apareciera para continuar con el acto, o de lo contrario, iba a volverme más loca de lo que ya estaba. De repente, miré justo al frente de mí, y ahí estaba algo que se movía. Era como si la imagen que se me apareciera fuese como los fantasmas de las películas, transparentes. Podía ver cómo se desplazaba de un lado para otro, pero justo del otro lado, en una esquina donde la luz no llegaba, ahí había algo que se movía. ¿Quién está ahí?, pregunté con la voz tartamudeando. Seguido de eso, miré que aquello se dio la vuelta, y escuché como pasos que se iban acercando hasta donde yo me encontraba, tendida en el suelo sobre algunos trapos viejos. Tenía el cuerpo caliente y lleno de sudor, mientras miraba cómo mis senos estaban hinchados y grandes. Frente a mis ojos apareció aquella cabra, quien daba vueltas bailando en dos patas. Luego acercó su hocico, sacando una lengua larga para pegarse en uno de mis pezones. Volví a recostarme quedando boca arriba. Abrí entonces las piernas, pero en esos momentos, la ráfaga de viento que inundaba la atmósfera subió demasiado de temperatura, y como por arte de magia, el diablo apareció de pie frente a mí, mirando la cabra que degustaba uno de mis pezones. Él se mojaba sus labios con su propia lengua. Luego sus ojos se iluminaban, dejando ver un brillo intenso, parecido a las llamas del mismo infierno. El diablo volvió hasta donde me encontraba tendida en el suelo. Se elevó hasta el techo con el cuerpo extendido a la misma posición donde me encontraba recostada en el suelo. Fue bajando lentamente, abriendo sus piernas, que estaban llenas de pelo, y al caer justo a la altura de mi vientre, me apretó con sus dos manos para levantarme y poder seguir con el acto, acompañado de aquella cabra, que al parecer pertenecían al mismo infierno. Pasó el tiempo, y la cabra no se despegaba de mis pezones. Luego bajaba hasta mi intimidad, para lamer con su lengua, mientras que el mismo diablo lo miraba, degustando la escena. En aquel lugar tenía un olor nauseabundo. Había una puerta que estaba cerrada. En esos momentos, el demonio desapareció su imagen, pero sentí que me tomó del brazo y me llevaba justo donde estaba aquella puerta. La abrió, y ahí había como un cuarto de baño con una especie de jacuzzi, pero este era enorme. Escuché entre la oscuridad que escurría agua de una llave. Luego una pequeña antorcha se encendió misteriosamente de la pared, y el diablo me hizo seña de que entrara al agua que se encontraba contenida en el recipiente.
Miré que la cabra entró junto conmigo al agua. Estaba demasiado caliente, porque hasta salían burbujas de vapor. Esto ocasionó que la temperatura de mi cuerpo se elevara y comenzara a lubricar mucho más dentro de mi intimidad. El demonio me miró con sus ojos resplandecientes. Después se acercó hasta donde yo me encontraba y comenzó a apretar mi cuerpo, entrando lentamente a través de mi pared. Seguido de eso, se impulsó 2 veces tan fuerte que me hizo gritar del dolor, pero este se calmó y se convirtió en un rico placer. Nos quedamos dentro del agua ardiente. Miraba cómo la cabra gemía junto con el diablo. Cada vez que yo tenía contracciones en mi vientre, al parecer eso a ellos los enloquecía, y yo no puedo negarles que sentía que estaba en el mismo paraíso, cuando en realidad me encontraba dentro de los aposentos del infierno. No supe cuánto tiempo había corrido en el reloj, pero el acto se me hizo tan eterno que sentí al final que ya no tenía las fuerzas suficientes para responder a sus impulsos. El calor me sofocaba. Entonces quedé por unos segundos inmóvil, sin moverme, mientras miraba cómo el diablo se ponía de pie dentro del agua. La cabra salió sacudiéndose el cuerpo. Luego comenzó a dar vueltas, sonando sus pezuñas, perdiéndose en la misma oscuridad. El agua poco a poco se fue enfriando. El demonio se puso de espaldas, mientras veía cómo en su cuerpo salía una especie de humo blanco, y en segundos este desapareció. Sentí que el aire me faltaba. Yo no podía respirar, y la vista se me puso nublada, perdiendo el conocimiento. Cuando abrí los ojos, estaba tendida en el suelo, con una cobija vieja. Me levanté y me puse mis ropas para regresar al despacho del patrón, donde miré que él aún no había regresado. Sin embargo, escuchaba ruidos en la parte de afuera. Me asomé y mis ojos se petrificaron al mirar que había rastros de sangre en el pasillo. Algo había ocurrido. Entonces caminé descalza hasta donde se encontraba la alberca con las chicas, y para mi sorpresa, miré que los hombres que ahí permanecían bebiendo alcohol estaban tendidos en el suelo con impactos de bala. Todos estaban muertos, pero no veía ninguna chica por ningún lado. De repente una voz me interrumpió que decía: «Así como todo lo que habita en este lugar, ahora tú también me perteneces». Entonces me di la media vuelta y miré a un hombre con sotana, parecido a un sacerdote católico. Abrumada por tan terrible escena, no sabía qué pensar, ni tampoco podía sentir nada ya. ¿Qué ha pasado aquí?, me pregunté una y otra vez, sin encontrar una respuesta. Solo miraba a mi alrededor, y la sangre cubría de rojo el piso y el agua de aquella alberca. «No debes resistirte», dijo aquel hombre con sotana. En su mirada yacía una energía que parecía los mismos aposentos del infierno. La piel se me ponía chinita. Se erizaba tanto que me costaba mucho trabajo mirarlo a los ojos y también respirar. Tenía el pecho demasiado agitado, y sin ser dueña de mi voluntad, caminé hasta donde estaba ese misterioso hombre, extendiéndole mi mano. Este no dijo nada más, solo me guió hasta llegar a una puerta grande en una de las partes de la casa. En realidad era una mansión enorme y lujosa. Podría tener más de 20 habitaciones, casi como un hotel. Yo no podía hacer nada para detenerme. Era como si esa persona se hubiese adueñado de la voluntad de mi cuerpo, porque, aunque yo no deseaba continuar, este se movía sin que pudiera evitarlo. Llegamos hasta aquella misteriosa puerta. Aquel hombre abrió con una llave e hizo seña para que entrara con él. Estaba muy oscuro, apenas si podía caminar, ya que no encontraba nada de luz, pero podía sentir que esa persona caminaba enfrente de mí al escuchar de su boca
una canción que silbaba de manera misteriosa. «No te detengas», me dijo, mientras yo solo continuaba siguiendo su paso, para evitar quedar atrapada entre aquella profunda oscuridad. De repente este hombre se detuvo. En ese momento abrió otra puerta más. Parecía un pasillo de una cueva, porque arriba en el techo se miraba rocoso, y velas en fila alumbraban la atmósfera del espacio. Yo seguí caminando, mientras que en mi cerebro se formaban miles de preguntas, y la principal de ellas era si en realidad eran mis últimos momentos de vida. Aunque eso no me importaba en lo más mínimo, sabiendo que desde hace mucho tiempo yo ya estaba muerta en vida. O quizás era mi destino nacer para solo sufrir, sin conocer un poquito de eso que algunos llaman felicidad. «No te detengas», me dijo enojado. Obedecí sus órdenes, como siempre estaba acostumbrada a hacerlo desde que era una niña. Para nosotras las mujeres, era común solo seguir reglas sin derecho a protestar. Esa era nuestra triste vida, una dura realidad. El sacerdote dejó que entrara, y entonces caminé lentamente en las profundidades de aquel pasillo de rocas oscuro. En las paredes apenas si unas pequeñas antorchas, con una luz muy tenue, alcanzaban a iluminar con su pequeña luz. Entré caminando con mis pies descalzos, en los cuales me lastimaban unas piedrecillas al caminar, que se encontraban por todo el suelo. «Sigue avanzando», decía la voz de aquel hombre, quien en un segundo se detuvo moviendo la cabeza para todos lados, haciendo extraños ruidos con su nariz. Parecía que estaba oliendo la atmósfera, porque escuchaba el sonido de su inhalación. Estando de pie tras él, indicó seguir avanzando. En realidad me parecía un camino oscuro, que no tenía fin, porque ya llevábamos rato así. Me era imposible creer cómo era posible que hubiese un lugar con esas características, y mi pregunta en esos momentos era, ¿a dónde nos dirigimos? Tiempo después sentí una pequeña corriente de aire que sacudió mi alborotado cabello. En ese instante miré a lo lejos un pequeño rayo de luz que podía ser el sol. Angustiada por no saber qué me esperaba, yo solo tenía en mi mente los recuerdos de mis encuentros con esa cabra, y lo mucho que me hacía estremecer. Creo que gracias a ello, era como me mantenía de pie, y con algo de esperanza, quizás para salir con vida de aquel lugar. Al detenernos, estaba frente a una puerta enorme de madera, con figuras talladas en piedra. Eran cabezas de animales parecidos a los toros, y sus ojos brillaban como si tuvieran vida o fueran reales. «¿Qué hacemos aquí?», le dije al hombre con la voz tartamudeando. «No tengas prisa, pronto lo sabrás», él me contestó con una risa burlona. Dejé de preguntar mientras escuchaba que la puerta se estaba abriendo. Del interior salía un hedor que me causaba revuelcos en el estómago, y mis ganas de vomitar no se quisieron esperar. «¿Qué has hecho, estúpida?». El hombre se acercó para darme una fuerte bofetada, que causó una lesión en mi labio derecho. Pedí disculpas para que dejara de golpearme, pero parecía que disfrutaba ver cómo me hacía daño. Entonces, mis pensamientos me recordaron que estaba en un país donde las mujeres no teníamos ningún derecho. Es más, pagaban por nosotras como si fuéramos una mercancía, y eso jamás lo iba a poder cambiar. Entré a ese lugar con olor nauseabundo. En el interior había una mesa larga de madera con pequeñas antorchas en una esquina. En el techo entraba la luz del sol porque tenía forma de estrella y se podía apreciar el cielo azul en su máximo esplendor. Aquel hombre me lanzó al suelo, diciendo: «Ahí te quedas o te mato». Entonces me arrinconé junto a una estatua enorme
la cual tenía la imagen del rostro de aquella cabra. Cuando la miré, me vino una excitación, la cual no pude controlar, y de inmediato mi parte íntima comenzó a humedecerse. Al levantarme dejé gotas de ese pequeño líquido que contenía dentro de mis entrañas, y entonces ese hombre malvado se acercó, poniendo su rostro, para después lamer asquerosamente con su lengua. Saboreaba sus asquerosos labios mientras me miraba. Después me miró con una mueca de satisfacción, la cual se formaba en su rostro. No me había dado cuenta de que justo a la altura de su frente tenía una extraña cicatriz que le rajaba una parte del ojo izquierdo. Era como si alguien lo hubiese lastimado desde ya hacía mucho tiempo. Estando en el suelo, me ató los pies y las manos, diciendo: «Espero que no tarden mucho». Segundos después, la luz del sol comenzó a debilitarse y la noche estaba cerca. Había perdido la noción del tiempo por haber pasado tantos sucesos, sin saber que el que estaba por venir sería mucho peor. El hombre se dio la vuelta, caminando hacia la puerta. Al abrirla se detuvo por unos segundos, como dudando en salir, para después darse la vuelta mirándome a los ojos. «¿Qué sucede?», me dije entre mi pensamiento, al ver que esa persona se iba acercando nuevamente hasta donde yo me encontraba, haciendo unos gestos extraños con su boca, mientras que de sus ojos destellaban una extraña luminosidad que ardía sobre sus pupilas. De repente, el hombre se acercó levantándome de golpe del suelo para elevarme al techo. Me miró y me dejó caer sobre esa mesa de madera para después abrirme las piernas. «¿Qué me va a hacer?», le dije entre sollozos. «Tú estate quieta», me dijo, balbuceando al mismo tiempo. El hombre se comenzó a quitar su vieja sotana hasta quedar completamente desnudo. Luego miró mi frágil cuerpo y rompió las ropas que traía para pescar uno de mis senos con sus asquerosos dientes. Sentí que me mordía con mucha lujuria, que de golpe comencé a sentir placer en vez de asco, y fue ahí donde me quedé quieta, a la merced de mi pasión infernal de ese sacerdote. «Así está bien. No te muevas». Comencé a humedecer la mesa de madera. Miré cómo salía de mis entrañas aquel líquido que enloquecía al hombre que estaba montado sobre mi cuerpo, y de golpe comenzó a entrar entre lo más profundo de mis paredes, haciéndome retroceder sin piedad. Aquel hombre me comenzó a decir que si me gustaba, gruñendo como toda una bestia. Intenté luchar contra mis propios sentidos, pero al final de cuentas, no logré hacerlo. Esa sensación que estaba sintiendo me gustaba, me volvía loca, y no podía ser indiferente a todo el placer que me provocaba ese hombre. Comencé a corresponderle de la misma manera. Dejé salir toda la pasión ardiente que llevaba dentro, y dejé que tomara e hiciera con mi cuerpo lo que él deseara. Bebía, mordía y embestía con todas sus fuerzas. Yo solo miraba las estrellas y sentía que casi podía tocar una de ellas. No deseaba que el encuentro terminara, y mientras pasaban los segundos, los minutos, miré cómo este sacerdote se bajó de la mesa, diciendo: «Gracias por el momento», y se vistió saliendo de ese lugar. Quedé abierta de piernas, con mis entrañas ardiendo por dentro. Cada encuentro íntimo era diferente, único. Podía repetirlo 1000 veces, y a lo mejor yo estaba loca y condenada por todos estos pecados. Sobre todo en mi país, donde ser pura y virgen valía más que el oro para los hombres, y yo ya estaba manchada de por vida. Me quedé unos minutos recostada con mi cuerpo desnudo, mirando el cielo oscuro. La noche estaba muy fría, y poco a poco corrientes de aire entraban para envolver mi frágil cuerpo.
Creía que tal vez era una señal a la libertad y podría mirar nuevamente el exterior. Pero justo cuando estaba soñando con irme de ese país, la puerta se abrió y yo me bajé de la mesa, yéndome hasta el rincón de aquella pared. «Vaya, con que tenemos carne nueva», decía una voz femenina, de esas arrogantes que parecen ser supremas y autoritarias. «Creo que podemos hacer un acto más. ¿Ustedes qué opinan?», respondía un hombre con la misma vestimenta que aquel sacerdote. Aquella mujer se acercó a mí. Era mayor, como de 50 años, porque en su rostro se podían notar unas arrugas. Me quitó la ropa que cubría mi cuerpo, y al verme desnuda, dijo: «Vaya, vaya, ¿acaso ya caíste en el pecado?». Llevó su mano directamente hasta mi parte íntima, comenzando a tocar con sus dedos. Sentí cómo iban entrando muy hasta adentro. «Aún no», dijo retirando sus dedos. Miré como una persona más lamía la humedad que había quedado en ellos, para después llevarme hasta esa mesa de madera. Me ataron de pies y manos, abriendo mis piernas. Parecía una sala, de esas donde las mujeres dan a luz en el parto. «¿Qué me van a hacer?», pregunté sollozando. «Evitar que caigas en el pecado», dijo la mujer. Segundos después, todas estas personas salieron del lugar. Yo me quedé en la mesa sin poder moverme, pensando que tal vez serían mis últimos momentos de vida. De repente algo ocurrió de manera inexplicable. Del techo entró un aire muy violento que envolvió totalmente la atmósfera. Luego, en cuestión de segundos, un remolino de hojas fue tomando forma frente a mis ojos, y al levantar la mirada, parecía ser aquella cabra que tanto me había hecho estremecer. Se acercó dando un enorme salto, subiendo hasta la mesa, para después oler con su nariz desde mi ombligo hasta mis pies. Me olió varias veces, haciendo gestos de enojo. Podía sentir que ese animal estaba enfadado. Era como si se hubiese dado cuenta de que había tenido un encuentro íntimo con ese sacerdote. Intentó pasar su lengua entre mis piernas, pero al olfatear, se dio la vuelta, saltando hacia el suelo. «¿Estás enfadado?», le pregunté. «Pero puedes poseerme. Sigo siendo totalmente tuya». El animal subió una vez más hasta la mesa, lamiendo con su lengua la humedad de mi pared íntima, con mucho deseo. Sentía cómo iba limpiando poco a poco mi interior, hasta que sin saber por qué, desapareció nuevamente entre las hojas de otoñales de los árboles. Cuando el animal se había ido, aquellas personas regresaron nuevamente, con objetos en sus manos. Tenían unas capas negras, como si fuesen adoradores del diablo. Me miraron y prepararon todo en una mesa de piedra, donde colocaron objetos punzocortantes, como navajas, y vasijas como de oro. «Creo que ya estamos listos. Oremos», decía la mujer en voz alta a todos los presentes. En esos momentos entró aquel sacerdote con quien tuve el encuentro íntimo. Me miró desnuda, y un destello de luz iluminó sus ojos, para después quedarse de pie, mirando desde una pared. Seguido de eso sacó como una pequeña grabadora, donde puso una extraña melodía de fondo. Se oía muy macabra, y hasta la piel se me puso chinita con tan solo escucharla. La mujer se acercó a mí usando unos guantes de color negro. Abrió mis piernas y metió nuevamente sus dedos. Sentí que palpaba buscando algo. «Lo encontré», exclamó. Seguido de eso miré que tomó una de las navajas que se encontraban en la mesa de piedra, y diciendo unas palabras, miré cómo llevaba esa navaja en medio de mis piernas. Grité desesperadamente, moviéndome de un lado para otro, intentando desatar mis manos,
Chiquilla, eres muy joven aún. Debemos evitar que el pecado llegue hasta tus pensamientos, o de lo contrario, ningún hombre querrá hacerte su esposa. Sosténgala, deprisa. Entre aquellas personas me sostenían muy fuerte para evitar moverme. Sentí que mi vida iba a terminar de esa manera, porque lo que pensaban hacerme era lo más cruel que podían hacerle a una mujer. Por varias ocasiones escapé de ese destino que todas las niñas y jóvenes como yo debían aceptar con la ablación femenina. Pero no podía resignarme. No quería vivir jamás sin volver a sentir un minuto de placer. No obstante, me encontraba atrapada en aquellas personas y mi frágil cuerpo no podía hacer nada. Sentí como poco a poco una navaja iba desgarrando algo desde lo más profundo de mi interior, y era un dolor tan fuerte que apenas si podía dar gritos ahogados. Recordé que aquellas niñas y bebés que fueron víctimas de estas prácticas, y las pobres gritaban desconsoladas de dolor sin que nadie pudiera ayudarlas. El infierno se encontraba entre las manos de esa gente. Yo estaba conociéndolo por primera vez. Era el momento en que pensé que todo lo que había hecho antes por huir de mi país había sido en vano, y terminé siendo víctima de las propias costumbres de mis orígenes. Gritaba desconsolada pidiendo piedad, mientras sentía cómo me cortaba aquella navaja, para después ser cosida como si fuera un trapo viejo. Minutos después, quedé en un pequeño charco de sangre. Aquella mujer vació 1 litro de alcohol entre mis piernas, provocándome un fuerte ardor que me hizo gemir de dolor. Mientras miraba cómo aquellas manchas de sangre me marcaban para siempre, yo solo podía seguir llorando, sin poder soportar ese dolor. «Cubran su cuerpo», decía la mujer de forma autoritaria. Me taparon con una manta negra, para después llevarme hasta otro lugar. Ya no supe cómo llegué hasta un cuarto pequeño, porque en el camino sentí que perdí el conocimiento. Entonces, cuando desperté, tuve unas ganas incontrolables de hacer pipí, pero al intentar sentarme en el retrete, a la primera intención de vaciar mi vejiga, un dolor punzante hizo retrocederme. Al tocarme debajo, unos hilos me impedían orinar. Apenas si unas gotitas salían con mucha dificultad, y si me esforzaba, sentía que me desgarraba por dentro. Lloré como nunca lo había hecho. Esas personas me habían cosido, y no podía hacer nada. Tampoco tenía las fuerzas suficientes para salir de ese lugar. Me quedé recostada, sin ganas de nada. Después de todo, mi vida ya no tenía sentido. No sabía si era de día o de noche, porque en ese cuarto no había ni una sola ventana. Únicamente una lámpara alumbrada con una luz muy tenue. Pasaron las horas, y nadie entraba por la puerta. Entonces me quedé profundamente dormida, sin pensar en nada, tratando de mitigar el dolor que aún sentía por dentro. Tiempo después un ruido me despertó, y al abrir los ojos, había una mujer sentada al pie de mi cama, con un plato de comida. Al olerlo, me daban muchas ganas de comer, porque estaba demasiado hambrienta. Entonces la mujer me sonrió diciendo: «Come, vas a necesitar energía». Después de unos días, llegaron nuevamente aquellas personas con un atuendo en sus manos. Me ordenaron ponérmelo, junto con el velo que debía cubrir mi cabeza. Acepté esa orden. Después de todo, ya nada me importaba. Entonces me llevaron como a un salón donde había más gente, y al fondo estaba un hombre de espaldas con traje negro. Al llegar justo donde estaba él, me dijo la mujer: «Este hombre será tu esposo. Debes honrarlo siempre». Este señor tenía ojos grandes, como de 50 años, barba gruesa, y una expresión de esas que daban miedo. Me miró, apretando mi mano, para decirme que a partir de esos momentos le pertenecía,
y en ese instante se celebraría nuestra boda. Sin poder decir nada, me casé con esa persona desconocida. Después de la ceremonia me llevaron a una pequeña recepción, donde a mí no me entraba ningún bocado de comida. Veía cómo los presentes bebían y comían gustosos, pero yo solo deseaba terminar con mis miserables días. Al término de esa fiesta, mi ahora esposo me subió a una camioneta muy lujosa y llegamos hasta una casa grande y muy bonita. «Entra», me dijo, apretando uno de mis glúteos. Entonces supe qué me iba a esperar esa noche. Segundos después me llevó del brazo hasta una habitación, donde me ordenó quitarme la ropa. Yo accedí sin protestar, porque de lo contrario, iba a castigarme. Ahí ese hombre comenzó a tocar todo mi cuerpo. Sentía su asquerosa saliva quemar cada espacio de mi cuello. Entonces me lanzó hasta la cama para abrir mis piernas y comenzar a embestirme como un animal salvaje. Gritaba de dolor, porque me desgarraba la sutura que aún estaba fresca. Pero a este no le importó, y aunque en las sábanas comenzaron a brotar gotas de sangre, lo hacía cada vez más y más fuerte. Cerré los ojos esperando lo peor. Sin embargo, en esos precisos momentos, una corriente de aire entró por la ventana y sacudió la habitación. «¿Qué sucede?», dijo él muy enojado. Seguido de eso, una espesa masa de humo negro comenzó a salir del piso, formándose algo en el espacio. «¿Qué está pasando?», volvió a decir mi ahora esposo. De inmediato la forma de ese animal se hizo presente. Estaba en 2 patas, pero se veía muy grande. Tenía los ojos brillosos, y de su hocico salía un bajo caliente. «¿Qué es eso?», gritó el hombre, quien al intentar levantarse, cayó al suelo sin poder moverse. Asustada no pude moverme. Entonces el animal se disipó con la masa de humo negro en el espacio, envolviendo mi cuerpo. En cuestión de segundos miré que estaba todo negro, y como por arte de magia, aparecí en otro extraño lugar. Era como una cabaña de madera, donde había paja en el suelo, y ahí, en un rincón, estaba ese animal. Se acercó hasta mis piernas, y con su lengua comenzó a lamer mis heridas, y sentí cómo éstas iban sanando. Ya no sentía dolor, y la sangre se había ido. Toqué con mis dedos sin sentir la sutura. Era como un milagro maligno. Esa criatura me había sanado. Después sentí que iba perdiendo el conocimiento y caí al suelo. A lo lejos se oía una voz que me hablaba, pero en otro idioma. No entendía nada, y cuando abrí los ojos, me encontraba en una banca en un lugar que no conocía. Era una mujer con vestido y un hermoso cabello rubio. Al levantar la mirada, vi la bandera de Estados Unidos. Entonces intenté preguntar en inglés en dónde estaba. Y esa mujer contestó: «Esto es América».